Bueno, y cambiamos de tema, un tema ya un poco más grato desde el punto de vista económico para los bolsillos al menos, porque el Congreso despachó a ley el aumento de fondos del MEPCO, lo que permite hacer frente al alza del precio de los combustibles. Y aquí está con nosotros Paloma Ávila para conocer un poco más de cómo va a operar este MEPCO, por cuánto tiempo además podría alcanzar estos recursos que se inyectan, porque este es el segundo que se aprueba durante esta administración. Bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes también a todos ustedes en sus casas. Claro, esto fue algo que ocurrió ayer en el Senado, se aprobó por unanimidad, fueron 39 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, y con eso entonces se despacha a ley este proyecto que amplía el límite del MEPCO. Si lo decimos en pocas palabras como para que se entienda mejor, en marzo se había hecho una propuesta parecida, ¿cierto?, donde se aumentó hasta 1.500 millones de dólares, y ahora esa cifra se dobló y ahora son 3.000 millones de dólares. ¿Cómo funciona esto? Esto no evita que hayan alzas, Mati. Lo que finalmente hace es que estas alzas sean más paulatinas y no sean tan agresivas, porque de no haber aprobado esto ayer el Senado, lo que hubiese ocurrido es que la próxima semana podríamos haber visto alzas tanto en el diésel como en todas las gasolinas de entre 400 a 500 pesos. Es bastante, considerando que ya gran parte de las bencinas están sobre los 1.000 pesos. Y bueno, pero de todas formas esto va a ampliar entonces la amortiguación, que estaba en un 6,8 a 12 pesos. Eso va a significar que, por ejemplo, si uno empieza a hacer la suma, ya en julio debería estar, por ejemplo, la gasolina de 93 octanos en 1.200 pesos. Sigue al alza, sigue un número importante, caro, ¿cierto? Pero lo que hace entonces el MEPCO finalmente es amortiguar esto de cierta manera, hacer que el alza sea paulatina y que no sea tan abrupta, o sea, no pasar directamente a 400 pesos más. Es mucho dinero, ¿cierto? Sobre todo para las personas que se trasladan todos los días en su auto, o que incluso que trabajan con su vehículo, ¿cierto? Por otro lado está esto que tú ya mencionabas. Decían desde el Senado que este proyecto va a favorecer entonces el bolsillo de los conductores hasta octubre y a más tardar hasta diciembre. Ya. Hasta ahí entonces está planeado que esto tenga una cierta amortiguación, pero de todas maneras, según lo que nosotros hablábamos con los expertos durante esta tarde, ellos nos decían que no creían que fuese necesario un tercer proyecto de ley parecido a este. Es al menos eso es lo que esperan ellos y lo que se cree, pensando que el conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia es uno de los principales puntos que ha hecho que aumenten el precio de las bencinas, porque finalmente lo que hace esto es que existe un contexto mundial, las gasolinas tienen un precio y el MEPCO lo que hace es poder amortiguarlo, ¿cierto? Pero esto es algo mundial y está producido ciertamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y piensan que el conflicto tampoco va a terminar por lo menos este año, creen que puede extenderse durante todo lo que queda del año, pero que de todas formas no se debería necesitar un nuevo proyecto parecido para volver a inyectarle fondos al MEPCO. Sobre esto entonces conversábamos con algunos conductores durante la mañana, les preguntábamos qué estaban haciendo para ahorrar de una u otra forma, ya que sabemos, hay muchos de ellos que no se pueden bajar del auto, y esto fue lo que nos dijeron. No, ahora no lo ocupo nada, este año, mira cómo está de cochino, no lo he sacado en varias semanas, entonces no, ya prefiero no ocuparlo, yo prefiero andar en metro. Me ahorro tiempo, me ahorro plata. Como lo menos posible, no, por lo justo y necesario. Dejé de usar autopistas, que también es otra forma que sacan dinero, bastante dinero del bolsillo. Bajé a 93, estoy echando 93. De 95 me cambié a 93. Bueno, diferentes maneras tienen las personas. Algunos dicen, por ejemplo, ya no ocupo la autopista para no gastar dinero extra en TAG. Otros dicen, me cambié de los 95 octanos a los 93 octanos. Y se notó en el bolsillo el ahorro. Y otros derechamente dicen, tengo el metro cerca, lo tomo y es así como me estoy moviendo. De hecho, hoy día los voy a dejar invitados a revisar en CNN Prime la historia de un conductor que llega a ser un poco chistoso, cómico, porque nos encontramos con él cuando tenía el auto lleno de polvo.
que dice que no lo saca hace varias semanas. Entonces él llevó finalmente a poner un poco de aire a las ruedas, pero que lo va a volver a guardar. Y dice que la situación está insostenible para él y esa es la situación ciertamente de muchas otras personas. De todos modos, esto es algo que va a seguir así como ya lo mencionábamos, así que hay que empezar a buscar otro tipo de soluciones o maneras de poder entonces sobrellevar estas alzas de las bencinas. Escuchemos ahora entonces qué nos dice Michelle Lavé, también Jorge Germán, expertos en este tema, quienes mencionan un poco, que nos explican, ¿cierto?, por qué se produce y hasta cuándo entonces estaríamos viviendo estas alzas. Este mecanismo hoy día tendría, a partir de que se publique la ley, un monto máximo de 3.000 millones de dólares. Eso va a significar que durante las próximas semanas los precios de las gasolinas no van a seguir subiendo a lo que están subiendo los precios a nivel internacional, sino que a máximos de entre 10 y 12 pesos semanales, un 0.8% del precio. En vez de ser 7 pesos como estábamos habituados, ahora va a ser 12 pesos de traspaso semanal. Por lo cual, lo más probable es que a mediados de julio, el precio de la gasolina 93 va a alcanzar los 1.200 pesos en Santiago y de ahí sobre ese valor en el resto de las regiones del país. Escuchábamos ahí entonces, Mati, de todas formas, a partir de julio la bencina de 93 octanos, como ya mencionaba entonces Germán, debería subir por lo menos a 1.200 pesos por litro. Sigue siendo un alza bastante importante. Hay otras opiniones, ¿cierto? También Michelle Lavé, ella explicaba un poco en qué consiste este mecanismo, pero ella tiene otra visión. Dice que quizás la solución podría ser subsidiar a las clases más bajas, medias, quizás personas que les cueste más pagar estas alzas, ¿cierto? Cubrir estas alzas. No subsidiar la oferta, sino que ser focalizados con cierto beneficio. Esto, por supuesto, por el alto gasto fiscal que significa. Ella dice que esto finalmente va a llegar a un punto límite donde ya no va a ser sostenible y que esa sería la mejor forma. Hay que ver de todas formas qué ocurre durante el pasar de los meses. La situación, sobre todo, como ya lo mencionábamos, entre Rusia y Ucrania es un punto clave para ver cómo se desarrolla entonces el alza de las gasolinas. Escuchábamos anteriormente cómo lo están haciendo las personas, ¿cierto?, conductores comunes y corrientes para poder sobrellevar estas alzas, pero nosotros también quisimos conversar con un experto, Hugo Silva, que nos dio algunas opciones de cómo usted también puede ahorrar. Yo vería como dos opciones. Una es que se maneje de la manera más eficiente posible, si es que es absolutamente necesario manejar. Y la otra opción es buscar alternativas donde no haya que hacer ese gasto, que son más sustentables, generan menos congestión, dentro de las cuales está el transporte público, bicicleta y caminata si el viaje es relativamente corto, o compartir autos, coordinarse y aprovechar esta oportunidad para contaminar y congestionar menos. Bueno, Hugo Silva, Mati, nos da dos opciones, ¿cierto? Una que tiene que ver con la sustentabilidad, quizás compartir auto con algún vecino, cambiarse al transporte público. Y lo otro que mencionaba dice, si usted tiene que hacer su viaje necesariamente en auto, lo que él recomienda es, por ejemplo, evitar los horarios punta, buscar horarios donde no exista tanto taco y así también evitar esta aceleración y desaceleración que finalmente hace que el auto gaste más bencina. Entonces dice que ahí el rendimiento de la gasolina sería mucho más eficiente, pero de todas formas el llamado que hace él es finalmente a tratar de usar el auto solo cuando sea necesario y ojalá a cambiarnos, sobre todo a aprovechar este momento, en palabras de Hugo Silva, para tener un comportamiento más sustentable, ¿cierto? Y tratar de ocupar un poco más el transporte público y así descongestionar a nuestra ciudad. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces atentos a la variación de los precios y nosotros a esta hora nos vamos a una pausa, ya regresamos.